Hola, buenos días, mi nombre es Michelle Ramírez y vengo a hablarles acerca de la Edad Media y del feudalismo. Empezamos aclarando que este es un video netamente educativo y que la idea es poder identificar cómo se vivía en la Edad Media, el arte, la cultura, entre otros aspectos, adicionando el feudalismo, que fue el sistema de producción principal durante esta época y qué relevancia ha tenido y cómo nos ha influido hasta el momento. Empezamos aclarando que la Edad Media se dividió en tres etapas: Alta Edad Media, Medioevo y Baja Edad Media. Lo que podríamos decir como inicio, apogeo y declive. La Edad Media empezó aproximadamente en el 476 después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya sabemos que el Imperio Romano se dividió: Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, lo que se conoció luego como el Imperio Bizantino. Entonces, después de la caída del Imperio Romano, empezaron a llegar los pueblos germánicos, como lo fue los francos, visigodos, los anglos, los sajones, etc., y se asentaron en Europa occidental. En este caso, vamos a hablar acerca de la relevancia de los francos que estaban en Francia. Los francos llegaron con la idea de reconstruir lo que fue el Imperio Romano de Occidente, y efectivamente lo hicieron con el Imperio Carolingio, que se conoció después. El Imperio Carolingio tuvo distintos monarcas, pero del que vamos a hablar principalmente es de Carlos Magno. Carlos Magno hizo su expansión, adicionalmente puso los condados, o sea, dividió la tierra en provincias para poder gobernar mejor, lo que se conoció luego como condados. También tenía una gran alianza con la iglesia, y hay que aclarar que como se estaba viviendo con pueblos germánicos, se adoptó cultura germánica también. Se adoptó cultura germánica, los germanos también adoptaron pues cultura romana, como lo fue el cristianismo, etc. Una vez muere Carlos Magno, el Imperio Carolingio se divide entre sus hijos, lo que ocasionó, en cierta forma, que este imperio decayera y al final se acabó. Aquí vamos a hablar un poco acerca del sistema de producción que empezó a vivirse en la Edad Media. Este sistema de producción se basó en la tierra. Los señores feudales eran dueños de tierras y por lo tanto las trabajaban, y como ya hemos mencionado, los esclavos que se convirtieron en siervos o campesinos trabajaban esas tierras. Ya eran hombres libres, sin embargo, seguían sirviéndole al señor feudal. Lo que hacía el señor feudal era que le entregaba a estos campesinos partes de la tierra, pequeñas partes que en muchas ocasiones no estaban en buenas condiciones o simplemente eran pedazos de tierra que a ellos no les servían. Entonces, estas tierras, lo cual se llamaba mansos, era lo que trabajaban los campesinos, pero no era de gratis. Estos campesinos tenían que entregarle rentas a los señores feudales, también trabajo gratuito en sus tierras, lo que se conocía como corveas, y parte de la cosecha. Entonces, el señor feudal entregaba al siervo tierras para trabajar, protección, y el siervo entregaba rentas, cosecha y trabajo gratuito para el señor feudal. Entonces esta era una relación de codependencia y fue en lo que se basó como tal el sistema de producción feudal. El comercio en la Edad Media no fue lineal, no era que siempre hubiera comercio, sino que por el contrario fue un proceso de transición. En la Alta Edad Media se podía ver que había muchísima inseguridad por las guerras, por la fragmentación política y territorial, por ende no había mucho comercio. Adicionalmente, las carreteras romanas estaban desgastadas, entonces el comercio en la Alta Edad Media era bastante escaso. Por el contrario, era más bien una economía de autoconsumo, cosecho y consumo, básicamente. Sin embargo, ya en el medioevo hubo un renacimiento comercial, donde crecen las ciudades, crece la población, las rutas ya son más seguras porque se ha puesto pues los señores feudales, ya cada uno con sus feudos, hay un poco más de estabilidad, entonces el comercio aumenta.
surgen lo que son las ferias. Como un ejemplo está la feria de Champaña en Francia, que era intercambio, muchos comerciantes. La religión en la Edad Media, la iglesia era absolutamente todo en la Edad Media, incluso llegando a ser el papa más importante que el rey, ya que en estos momentos el control mental era principalmente religioso. Entonces, la iglesia era la institución más poderosa, más estable, controlaba la educación, ya que la educación la resguardaban los monjes, las transcripciones lo hacían los monjes. Por otra parte, la iglesia fue unificadora de la Europa fragmentada que había en este momento. Estamos hablando del medioevo como tal. ¿Cuál era la función de la iglesia o cuáles eran las funciones de los religiosos en ese momento? Estaba administrar los sacramentos, elaborar las leyes morales, que es ahí donde también llega el control ciudadano, controlar el calendario agrícola y festivo, ya que todas las festividades, todo el pueblo vivía en este calendario religioso. Se celebraba, se vivía junto con su calendario religioso. Y también conservar el conocimiento, como lo mencionaba anteriormente, en el monasterio. El arte en la Edad Media fue un arte principalmente religioso. Estaban las vidrieras en las iglesias, que era para poder proyectar el conocimiento bíblico para los ciudadanos analfabetas, que adicionalmente es algo que tenemos todavía en Colombia, en Europa. En Colombia está, por ejemplo, el corredor polaco, que tiene vidrieras todavía. También está el arte gótico, que eran las catedrales altas, puntiagudas. La educación en la Edad Media, como ya se había mencionado, Carlos Magno impulsó el conocimiento de las 7 artes liberales. Sin embargo, el conocimiento y la educación en esta época ligado directamente a la iglesia. Eran los monjes los que transcribían los escritos, generalmente era como de filosofía o de cierta forma también textos religiosos. Ya después del siglo XII es donde empiezan a nacer las universidades, como por ejemplo la de Bolonia, la de París, la de Oxford, y surgen los filósofos escoliásticos, como Tomás de Aquino. Por la parte social podemos ver que estaba directamente relacionado a las estructuras jerárquicas. Estaba, por ejemplo, la relación señor feudal con el siervo, que era una relación vertical, donde el señor feudal pues le daba su protección, la tierra al siervo, y el siervo de esa misma forma le entregaba lo que eran sus rentas, y era una relación de codependencia. Está por otra parte la relación vasallal. Vasallos, que eran señores feudales pero de menor rango, también tenían una relación de codependencia con los señores feudales de mayor rango o que tenían más poder. Entonces, esta era una relación horizontal, aparentemente, donde el señor feudal le daba al vasallo protección, tierra también, pero el vasallo tenía que darle la lealtad al señor feudal y de esa misma forma apoyo militar. La jerarquía social de la Edad Media estaba con nobleza, donde estaban los duques, los reyes, los condes, los caballeros, y defendían militarmente. Por otra parte está el clero, que era el alto clero, el bajo clero, que cumplían su función espiritual y educativa. Y por último está el campesinado o los siervos, que eran los que trabajaban la tierra. Estos son como los aspectos más importantes de la Edad Media y del feudalismo, teniendo en cuenta que en esta época lo más importante era la religión. Hubo distintas guerras, lo que fue por ejemplo las cruzadas, que era como la iglesia o pues la institución de la iglesia quería también expansión. Hubo la peste negra, que acabó con 1/3 de la población europea, lo que también llevó al declive. La guerra de los 100 años fue debilitando un poco esta época,
el feudalismo se vio también afectado por la forma en la que ya había un capitalismo naciendo y pues en cierta forma todo iba directamente relacionado. La peste negra acabó con 1/3 de la población, entonces no había quien trabajara la tierra. Al no haber quien trabajara la tierra, los salarios tenían que aumentar. También se veía que la producción bajaba, entonces esto iba debilitando un poco el sistema feudal, y de esta misma forma los señores feudales se iban debilitando también, ya dándole un poco más de importancia nuevamente a los monarcas. Entonces, de esta forma vemos cómo termina la Edad Media con la caída de Constantinopla, y así se puede finalizar este video básicamente recordando que la iglesia era la cabeza de esta era, básicamente cómo los siervos trabajaban y trabajaban para los señores feudales, y al final pues todo terminó con la caída de esta era. Al final terminó encontrando Colón América, y eso es todo.